Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Alberto Alexander Elvitarheim, economista por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Diplomado avanzado en economía con la distinción summa cum laude otorgado por el Instituto Económico de Colorado. Tiene doctorado en economía por la Universidad de Pittsburgh. Nació usted en Venezuela, Caracas. Así. Hace 30 años salió de su querida Venezuela. Hizo toda su carrera, su trayectoria profesional en el extranjero. Estos discursos socialistas, populistas, muchas veces son atractivos para la ciudadanía que ha tenido hambre, para los mexicanos o mexicanas o chilenos o salvadoreños que encuentran en este discurso algo reconfortante para generar esperanza. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Las economías se colapsan, los ánimos se recrudecen, el estrés a futuro genera todavía algo peor de lo que querían salir. Y estoy hablando de la economía porque generalmente estos países con estos cortes socialistas donde quieren abarcar todo por un discurso político, terminan no abarcando nada. Y quien sufre es toda la población. ¿Cuál es su experiencia, doctor? Bueno, es un problema complejo como lo estás presentando. Efectivamente, mi experiencia es que y esto es no simplemente experiencia mía, es experiencia avalada por trabajos. Yo soy profesor del Centro de Investigaciones y Docencia Económica en el CIDE. Y uno de los elementos que vemos sistemáticamente es aquellos países que no cultivan sus instituciones y que no forman el capital humano necesario, los recursos humanos necesarios para llevar a cabo esas instituciones, para acometer las dificultades que tienen los países, van progresivamente en declive. Vemos, y particularmente porque los estados empiezan a extraer muchos recursos de la economía, lo que se llaman actividades extractivas, ¿no? Y me refiero a extractivas respecto al sector privado. Uh-huh. Sector privado, bajo cualquier circunstancia, es la fuente de riqueza. Uh-huh. En el sentido de que son los que generan la innovación, es el mecanismo descentralizado a través de los mercados que permite a las poblaciones desarrollarse, crecer. Los estados son importantes en la medida en que protegen, crean el espacio necesario para que los individuos actúen, para que se protejan los derechos de propiedad, para que se fomenten, se generen bienes públicos que no se generan exclusivamente por el sector privado, como por ejemplo la educación pública, el sistema de justicia, ¿no? Y desafortunadamente la ambición de los estados por tratar de acometer actividades empresariales, por ejemplo, no tiene la capacidad suficiente de innovación y creación de valor que se transmite a las sociedades. Los estados, y particularmente las democracias, funcionan muchas veces con bases clientelares, ¿no? Y las bases clientelares, desafortunadamente, terminan corrompiéndose Uh-huh. y se crea un círculo vicioso alrededor de ellas. Hemos visto cada vez más en todos nuestros países, en todo el hemisferio, un descontento respecto al sistema democrático. Y yo no creo que sea el sistema democrático per se. Creo que tiene que ver, volvemos nuevamente a la naturaleza de las instituciones. Recientemente se otorgó el premio Nobel en Economía a 3 economistas, y cito en particular a Daron Acemoglu, que es el punta de lanza de este premio Nobel, junto con otros 2, y donde resaltan fundamentalmente el contraste
de hecho hay uno de los ejemplos con el cual inicia el libro, se lo recomiendo a la audiencia, es el contraste entre Nogales, Estados Unidos, Nogales, o Nogales, Arizona, y Nogales, México, ¿no? Donde se muestra un contraste a través de los años y cómo el ingreso per cápita en un lado, en el otro, y lo que diferencia sustancialmente el desarrollo de esas comunidades es las instituciones, el arreglo institucional y cómo las personas pueden funcionalmente, pueden funcionar dentro de esos arreglos institucionales. Se puede crear valor, se puede crear, la iniciativa privada está a la orden del día, es empujada. E incluso, véanlo usted mismo en México, pocas veces habíamos visto, México dejó de ser dependiente del petróleo. México, sus ingresos fiscales incluso han disminuido en materia petrolera, es decir, ya no depende fundamentalmente de recursos de materia prima. Hoy en día se ha convertido en una de las economías más grandes, miembro de la OECD, y ha sido gracias a tomarse en serio la labor de lo que eran los mercados, ¿no? Eso no descarta que han habido fuertes desequilibrios en la economía mexicana, particularmente temas de pobreza, desigualdad, que tienen que ser tratadas y discutidas en términos de política pública. Pero creo que el canto de las sirenas, cuando tratan de brindar soluciones fáciles y centralizar el poder, termina desafortunadamente llevándonos a situaciones desafortunadas para toda la población, ¿no? Pero bueno, todavía estamos con posibilidades de enmendar esas situaciones, ¿no? Doctor Alberto Alexander Elvitar, uno de esos grandes ejemplos de lo que usted nos está diciendo es Venezuela. El discurso político, clientelar, muchas veces este Estado choncho, este Estado protector, estos colectivismos provocan pues que disminuya la actividad productiva, porque el Estado quiere hacer todo. Quiere ser el empresario, quiere ser el funcionario, y eso no se puede. Sí, sencillamente no se puede. Sí, no tienen las capacidades. Uno de los elementos que sabemos es que nadie tiene por sí solo la capacidad del conocimiento completo para tomar decisiones, ¿no? Uno se sigue por los indicios, se sigue por las señales que hay en el mercado. Y el sistema de precios es eso, nos brinda información acerca de hacia dónde ir, qué consumir, qué producir, ¿no? Cuando frenamos ese sistema, empezamos a crear problemas. Yo, per se, no estoy en desacuerdo que la actividad del Estado incluso puede estar en actividades empresariales, no lo dificulto. Ahora, la fuente de la innovación no ha sido a través de mecanismos centralizados. Así es. La fuente de la innovación ha sido a través de las empresas que buscando el mejor, diferenciarse dentro de los mercados, han logrado hacer cosas maravillosas. Lo podemos ver en muchas latitudes, ese tipo de ejemplos. Ahora, los países latinoamericanos, por lo menos los latinoamericanos que lo han querido lograr, han terminado en una bancarrota terrible. Sí, total. Terrible. Ese es el ejemplo que tenemos. Hay situaciones en América Latina excepcionales y dignas de ¿Cómo señalar. cuáles? Chile, por ejemplo. Chile ha hecho trabajos muy importantes de expansión de su economía, siendo un país relativamente pequeño. Incluso México tiene áreas de innovación muy importantes. En los índices de complejidad, por ejemplo, México destaca en el área aeronáutica, ciertos productos financieros, en el área manufacturera. Si tú ves un sector privado que se ha desarrollado particularmente hacia el norte, de una manera muy importante y que muchos de los agentes económicos importantes han logrado destacar en los mercados internacionales, ¿no? México es un gran país, tiene una gente muy generosa, muy trabajadora. Creo que sigue teniendo las oportunidades de seguir destacándose. El tema de la innovación, el tema de la educación ha sido descuidado profundamente.
a mí, yo como maestro, como profesor, me preocupa fuertemente, ¿no? El CIDE tenemos una labor de apoyo a segmentos de la población muy destacados intelectualmente, pero con pocos recursos. Y nos hemos dedicado a sacar a muchachos adelante con un material extraordinario, ¿no? Hay chicos de Chiapas, de Oaxaca, de los sitios donde del norte igual, y incluso hemos podido mostrar que la educación de casi todas nuestras generaciones de estudiantes es superior a la de sus padres. Es un indicativo claro de lo que es una transferencia de recursos intergeneracionales. Es decir, es un sistema progresivo a nivel generacional, es decir, donde las nuevas generaciones tienen mayores capacidades para ser exitosos, para desarrollarse en lo personal y socialmente, que lo que tuvieron sus padres. Eso es la mejor recompensa que tenemos. Pero eso es en un espacio muy pequeño, muy reducido. El tema es que México requiere a nivel de educación básica, educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, un golpe de timón muy importante. Y sobre todo inversión. Inversión, mucha inversión. ¿Y qué pasa cuando en áreas tan importantes como la educación y la salud, que se complementan, ¿eh? Porque un estudiante bien alimentado totalmente. Y saludable. De hecho, uno de los elementos que destacaba del programa Progreso, Oportunidades, etcétera, etcétera, era que eran transferencias condicionadas a que los padres llevaran a sus hijos a sistemas de salud, ¿no? El sistema de salud mexicano por muchos años se destacó por cierta inversión estatal. Sin embargo, la provisión ya de recursos públicos, es un caso de recurso público, se vio truncada hace un sexenio. Empezó un declive particularmente en todos los sistemas de salud pública, ¿no? Y ha sido muy lamentable. Las cifras, hay estudios recientes que muestran que incluso la población ha tenido que acudir a sistemas alternos, muy informales, ni siquiera formales, para poder atender a sus problemas de salud. Ahora, el tema de la innovación es muy importante porque estamos a punto de empezar las negociaciones sobre el TECMEC, ¿no? Sobre el Tratado de Libre Comercio, llámenle como quieran, pero esas negociaciones pues va a requerir que se hable de esto precisamente, qué tan preparados están los mexicanos académicamente, profesionalmente, para competir en estas condiciones con Estados Unidos. Está el gran debate de los sueldos, de los salarios y de las condiciones. Yo le pregunto, doctor Alberto Alexander Elvitar Hein, usted como gran académico, como economista, como doctor en economía, ¿usted ve que México puede sacar adelante todo el tema del nearshoring cuando los empresarios se están quejando de certeza jurídica, se están quejando de la violencia y la delincuencia? ¿Usted cree las condiciones están dadas? Sí, no solamente en esa área como bien lo señalas, a nivel de recursos, problemas de seguridad pública, ¿no? Que es dramático, ¿no? Es realmente dramático. Sino también ya centrarnos exclusivamente en la parte económica, ¿no? El nearshoring fundamentalmente se basa en que tú debes de tener un sistema de apoyo, y un sistema de apoyo donde está la electricidad, por ejemplo, la generación eléctrica. Y sabemos que el sistema de generación eléctrica mexicano no está recibiendo la inversión requerida que tanto clama, ¿no? Y menos en la competencia. Sí, aún menos en la competencia. Uno de los aspectos importantes del sistema de generación eléctrica en México era, a partir de la reforma que se realizó en 2013-2014, era crear condiciones de competencia. Olvidémonos de la parte de distribución, porque la distribución es una de las
características que se llaman monopolios naturales, donde tú quieres un solo tendido eléctrico, no quieres duplicidad de sistemas de tendido eléctrico. Mayor número de generadores, ¿no? Y eso es uno de los aspectos que se truncó mucho durante los últimos años, en el sentido de que se impusieron muchas barreras a los nuevos entrantes de energías limpias, de energías no solamente limpias, mucho más eficientes, ¿no? Y no estoy diciendo que vamos a depender exclusivamente de energía solar o de energía eólica. Hay muchas otras fuentes que pudieran ser explotadas. Incluso hoy en día en Estados Unidos, la inteligencia artificial, la cantidad de energía eléctrica que consume en Estados Unidos se calcula en este momento alrededor de un 3%. Suena un 3% muy poco, 3% es inmensa cantidad de energía que solamente consume inteligencia artificial. Se están construyendo plantas nucleares exclusivamente para alimentar este tipo de servicios, ¿no? Y en el caso de nuestro nearshoring, todo el sistema, la infraestructura básica necesaria para colocar esta fibra en cada una de estas localidades en el norte y el centro del territorio nacional, cada vez se hace más difícil, ¿no? Son barreras muy importantes para el desarrollo de la competitividad. Olvídense de la competencia, la competitividad y evidentemente la competencia en términos de los mejores actores que entren. Hay un tema que recientemente fui a unas conferencias sobre inteligencia artificial y seguridad nacional, y uno de los temas que surgió, y es un término que me quedó grabado en la mente, decía, no es el nearshoring, es el near allied, es decir, lo importante es tener aliados cercanos. Estados Unidos cada vez va a buscar aliados cercanos, no solamente en términos económicos, sino en términos de seguridad. ¿Hasta qué punto nosotros, como país, podemos brindarle a los otros dos socios comerciales, no exclusivamente Estados Unidos, esa garantía de seguridad? Y seguridad en términos de justicia, en términos de certidumbre jurídica, como bien lo señalaste, en términos de tener las instituciones necesarias para crear un piso parejo entre los distintos actores que están. Recientemente hemos visto un ataque muy fuerte a instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los organismos autónomos constitucionales. Déjenme decirles algo, los organismos autónomos constitucionales, sabemos que uno de los secretos más importantes de la estabilización de la economía mexicana fue la independencia del Banco Central de México, Banjico. Y la razón de eso era porque necesitaba autonomía. Bueno, el primer organismo constitucionalmente autónomo. Y además era una de las condiciones para transparentar y para poder negociar, porque un país que tenía una imagen de corrupción y de desconfianza, pues no iba a poder avanzar sin un banco. Y con una política monetaria dependiente de las decisiones del gobierno central, es decir, del Ejecutivo. Y fue gracias a esa independencia y a la profesionalización. Yo diría que una de las instituciones con mayor número de gente capacitada, muy bien entrenada, con una experiencia enorme, es Banco de México. Yo los admiro profundamente por lo que han hecho con Banjico y espero que así continúe y no se desvirtúe. Pero ¿le da confianza a usted, doctor, como gran especialista, que ya no se cuente con organismos autónomos como el INAI? Te voy a decir algo que lo he comentado públicamente, no me guardo mucho de esto. Cuando la gente me llegaba con preocupaciones, ¿no?, con respecto a qué pudiera suceder en México, yo les decía, hay dos instituciones que para mí son centrales, ¿no? Uno se llama el Poder Judicial y el otro se llama el Instituto Nacional Electoral. Bueno, ¿y cómo ve ahora? Eso, el golpe que le han dado a esas dos instituciones han sido muy fuertes. Yo espero que el INE siga manteniendo su autonomía como árbitro. Eso dependerá de las personas que están allá adentro. Los otros tres instituciones que para mí eran centrales era el INAI. Creo que es el órgano más democrático y transparente, que son perfectibles. Toda institución es perfectible. El Poder Judicial, el Banjico,
Es decir, no pensar que estas son instituciones acabadas. No, no hay ninguna institución acabada. Okay. Podrían ser perfectibles. Todas son perfectibles. Okay. Todas son perfectibles. Ahora, no es corrigiéndolas, eliminándolas. No funciona de esa manera. Tenemos la COFECE. La COFECE, más allá de que fue también otro de los requerimientos para que México se incorporara de manera rápida a los procesos de globalización y de comercio internacional de alta magnitud, de sentarse a la mesa de los adultos, como dicen. La COFECE, después de tantos años, fue creada en 1992, y es increíble cómo ha ido creciendo, ¿no? Hoy en día cuenta con un capital humano muy importante, muy capacitado, ¿no? Y le digo yo que he sido profesor de muchos de ellos y aún así mantengo peleas con ellos en desacuerdos, ¿no? No tengo ningún problema de eso. Pero es un desacuerdo siempre llevado en términos de discusiones científicas, de valor, que dan valor a la Pero hay debate. ¿Y cuando no hay debate? Cuando no hay debate, básicamente entramos en un espacio... Cuando no hay debate ya hay un manazo. Tenemos autoritarismo. Doctor, yo sí le quiero preguntar esto porque es importante. Usted, como gran especialista de las economías del mundo, no solamente hablaré de la mexicana, muchos de estos discursos populistas, de estos colectivistas también, pues se dieron en Venezuela. Se dieron en Venezuela y se dieron muchas condiciones, muchas señales para que esto que está sucediendo en Venezuela fuera un hecho, porque los derechos humanos, adiós. El electoral, adiós. La economía es una de las economías más terribles aún. Sí, mira, creo que todavía queda, pero por eso digo que no nos dejemos llevar simplemente por las voces encantadoras, ¿no? Siempre es muy fácil decir que el Estado lo puede todo, que el Estado lo va a hacer todo. ¿Por qué tendría que hacerlo todo? Es desconfiar de los otros ciudadanos que no necesariamente están en un nivel, sino que han aspirado a otro nivel y que se debe de respetar a todos los mexicanos y mexicanas. Sí, así es. Bueno, de hecho, en eso consiste esa famosa palabra que hoy en día está tan desprestigiada, que es el liberalismo, ¿no? Incluso Benito Juárez era un liberal, ¿no? Hasta el expresidente López Obrador se encargaba. El día de hoy está satanizada. Está satanizada. Y liberal significa tener instituciones. Liberal significa preservar la libertad de comercio, la libertad de propiedad privada, la posibilidad de integrar estados donde vigilen la impartición de justicia, ¿no? Y donde se protejan a los individuos, ¿no? Y sus libertades. Y desafortunadamente, por ejemplo, el INAE es la protección de la vidrio persona, transparente. El vidrio transparente es la protección de tus derechos de información y de la transparencia del Estado frente a terceros. Eso ya no existe. Eso desafortunadamente ya... Todo está clasificado por seguridad nacional. Así es. Y bueno, vamos a ver qué... ¿Así le pasó lo mismo a Venezuela? Sí, en Venezuela, bueno, lo primero que fue capturado fue el árbitro electoral, ¿no? Ya a partir del árbitro Controlar las elecciones. Controlar las elecciones. Luego fue igualmente la Sistema Corte Suprema. democrático. Ajá. No había el check and balance que caracteriza a los sistemas democráticos constitucionales, ¿no? Hago muy énfasis sobre la parte constitucional. Y se impuso una suerte de autoritarismo alrededor de una figura mesiánica para ese momento, que era Hugo Chávez Frías, y que desafortunadamente, con los recursos que contaba la economía venezolana, se empezaron a derrochar de una manera terrible. Los logros que a nivel de ciertas poblaciones eran momentáneos,
no tenía un desenlace, no tenía una orientación de largo plazo. Ok. Era el inmediatismo, era famosa esa famosa video en la cual Chávez iba caminando por el centro de Caracas diciendo esa tienda, nacionalícese, esa tienda, nacionalícese. Y nacionalícese se estaba refiriendo a estatizar, ¿no? Es parte del gobierno. Era parte del gobierno. Y progresivamente el sistema fue colapsando, ¿no? Ya con la llegada de Maduro y el militarismo en Venezuela se fue deteriorando las relaciones funcionales básicas, ¿no? Es un caso, me imagino que dará para estudio por los próximos 100 años, ¿no? Como un país pudo haber tenido una implosión de una manera tan dramática y tan terrible, donde tienes más de 8 millones de personas en migración masiva. Terrible. Todo el territorio, en toda América Latina, Europa, Estados Unidos. Es realmente muy triste. Doctor, ¿usted cree que todos debemos ser iguales? Creo que todos somos iguales en la medida en que todos tenemos las capacidades de desarrollarnos en lo personal. Hay un concepto de desarrollo, un premio Nobel, que es igualdades en capacidades. Y ahí es donde está la labor del trabajo público, de políticas públicas. Es orientar a que cada uno de los individuos en la sociedad pueda desarrollar esas capacidades, es decir, brindar esas oportunidades. Los sistemas de educación y de salud son las que brindan esas oportunidades. Permiten a los individuos, bueno, ustedes lo han visto, tengo muchos colegas que desde condiciones muy básicas, económicas muy básicas, lograron a través de la educación ir avanzando y alcanzando sus metas y objetivos, ¿no? Entonces, en ese sentido sí pienso que los individuos todos tenemos esa capacidad de desarrollarnos en lo individual y, como dicen, it takes a village, es decir, necesita una sociedad bien coordinada, bien con ciclos virtuosos que permitan ese desarrollo, ¿no? ¿La rectoría de la seguridad pública debe ser del Estado? ¿Y por qué? Yo pienso que hay ciertas actividades, ciertos tipos de bienes que pueden obviamente ser generados de manera privada. Todo bien, casi todo bien. Diría casi todo bien. Puede ser generado de manera privada. El problema es que llega un momento en que hay un problema que se llama el free rider, cuando son bienes públicos, ¿no? Y los bienes públicos requieren intervención muchas veces del Estado para su generación y coordinación. La seguridad pública es uno de ellos, particularmente porque la seguridad pública no solamente está a tener a un policía que te cuide, etcétera, etcétera, sino a todo el sistema que lo integra. Es el sistema de impartición de justicia. Así es. Y el sistema de impartición de justicia, los jueces, los secretarios y todo el personal del Poder Judicial, al cual les tengo mucho aprecio, es completamente falso y quiero hacerlo públicamente, que sea un sistema corrupto. Corrupto en absoluto. No hay, al menos mi experiencia no ha sido esa. Hay personas buenas y hay personas malas en todas las instituciones. He dado clases en el Poder Judicial en varias, como economista y tengo la más alta opinión de muchos de sus integrantes. Tengo muchos jueces que los aprecio y los respeto mucho. Y todos ellos son parte del sistema judicial. Y todos ellos sí necesitan, son financiados por el Estado. Y son los que protegen precisamente las libertades y los derechos de los individuos y castigar a aquellos que han violado la ley. ¿Hay libertad? ¿Hay desarrollo económico sin libertad? Puede haberlo. Puede haber, el tema es
si puede ser estable o no estable. Ok. Y yo lo que aspiraría es que busquemos algo que sea estable. Creo que los sistemas donde los estados se dedican a la extracción de recursos terminan depauperándose. Sistemas en los cuales los impuestos sean abusivos o sistemas de extracción en términos generales terminan deteriorándose profundamente. Si tú no garantizas que tu inversión o la inversión de cualquier individuo sea garantizada en términos de que vaya eventualmente a desarrollarse y le cambias las reglas de un día para otro, no hay forma ni manera que tú puedas tener desarrollo, particularmente cuando tienes proyectos de 20, 30 años de maduración, ¿no? Energía eléctrica es un caso muy patente sobre eso, ¿no? Muchas gracias, doctor Alberto Alexander Elvitar Hein. Me gustaría platicar más con usted porque hay temas que debemos de tratar mucho más profundos, pero le agradezco que esté usted aquí en El Dedo en la Llaga. Muchas gracias a ustedes por su invitación. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. ¿Usted se ha reunido con la presidenta? No, no nos hemos reunido con ella. ¿A usted le gustaría reunirse y dialogar con ella? Por supuesto. ¿Y en qué puedo apoyar a mi país desde la trinchera donde esté? Si estuviera enfrente de Claudia Sheinbaum y tuviera que pedir 3 cosas para Canacintra, ¿cuáles serían, maestra? ¿Cuáles serían? Nuevos proyectos para hacer crecer la industria nacional, incentivos fiscales y buscar el posicionamiento regional, que nuestra ley contenga más en contenido nacional en las licitaciones.